Para dar inicio a la clase de este día, vamos a ver una reseña histórica correspondiente al mes de septiembre y luego pasaríamos ya a trabajar con la clase. Nuestros símbolos patrios. Nuestro escudo nacional. El escudo de El Salvador fue aprobado el 17 de mayo de 1912 en la presidencia del doctor Manuel Enrique Araujo. Está formado por un triángulo equilátero que representa los tres poderes del Estado, una cordillera de 5 volcanes representando a las 5 naciones de Centroamérica, rodeado por 2 mares que representan el Océano Pacífico y Atlántico. También posee un arco iris símbolo de la paz, un gorro frigio que proclama la libertad con la leyenda 15 de septiembre de 1821, fecha que marcó la independencia. Posee la leyenda República de El Salvador en la América Central. Y en la base del triángulo la expresión Dios, Unión, Libertad. Los 5 pabellones alrededor del triángulo representan las 5 naciones centroamericanas y 2 ramas de laurel entrelazadas con un listón blanco y azul compuestos por 14 gacos, los cuales representan los 14 departamentos de El Salvador. ¡Vive la cultura! ¡Vive nuestras fiestas patrias! Bueno, luego de haber visto esa información que corresponde al escudo de El Salvador, vamos a dar inicio con el tema correspondiente en este día. El tema que vamos a trabajar es el tema 1.6, es la solución de triángulos rectángulos conociendo 2 de sus lados. Para ello vamos a ver este video, solamente una partecita que fue de la clase anterior, que es lo que se hace cuando en un triángulo me dan 2 lados. Entonces, ¿cuál es el proceso que voy a seguir? Entonces, prestemos mucha atención. 5. Ahora, no quiero encontrar el valor de la hipotenusa, sino cuál es la medida de los ángulos agudos. Ya pensaba que me decías cuál sería el valor de la hipotenusa y te iba a decir que utilizáramos el teorema de Pitágoras. Ah, no. Eso ya lo pasamos, ya lo estudiamos. Hoy, ¿cómo encontramos entonces los ángulos? Por ejemplo, llamémosle, encontremos uno. Llamemos a este de acá, teta. ¿Cómo encontramos el valor de teta y qué relación tienen estos lados con respecto a este ángulo? Bien. La herramienta que yo tengo en este momento son las razones trigonométricas. Claro. Entonces, hago uso de ello. Ahora observo que la información que tengo es la longitud de 2 lados. Que respecto al ángulo proporcionado, uno es el lado adyacente y el otro es el lado opuesto. Una razón trigonométrica que relacione el opuesto con el adyacente es la tangente. La tangente. Tangente de teta va a ser igual a el opuesto, 5, sobre el adyacente, que es 2. He aquí otro truco que vamos a aprender también usando la calculadora científica, y es que ya estudiamos las razones trigonométricas para los ángulos de 30, 45 y 60, pero aquí ninguna de esas razones nos daba 5 medios. Sí, tienes razón. Así que cuando no tengamos ninguna de las razones trigonométricas de los triángulos notables, vamos a utilizar la calculadora científica. Creí que tú lo ibas a hacer. En las teclas donde están las razones seno, coseno y tangente, arriba se encuentran unas letras amarillas con los mismos nombres, solo que con un -1 arriba. Entonces, vamos a activar esa función. Para activar la función, lo que hacemos es presionar la tecla Shift, que está acá. Incluso hasta tiene el color amarillo para ver que se activan esas funciones, ¿verdad? Exacto. Entonces, ahí, cuando ya tenemos la razón y queremos calcular el ángulo, vamos a utilizar esa tecla. ¿Cómo lo hacemos? En este caso, voy a borrarlo, si me ayudas tú haciéndolo. Sí, ahora sí. En este caso, tendríamos que apretar esa tecla Shift, la tangente, Shift, tangente, y 5 entre 2. 5,
sobre 2. Voy a mostrar aquí cómo he ingresado esos valores. Y esto resulta 68.19, aproximando 68.2. 68.2 grados. Esa función, entonces, con esa función ingreso la razón y obtengo el ángulo. ¿Y tendrá algún nombre en especial esta función? Así. Lo vamos a estudiar el siguiente año, pero se le conoce también como las razones inversas o las funciones inversas. Las funciones, solo para que lo tengan ustedes presentes. Sí, ahorita no vamos a entrar en lleno al estudio, pero sí sabemos que esas son inversas, funciones inversas. Ahora, ya tenemos el segundo ángulo acá, del primero de los agudos, diría el segundo del triángulo, 68.2. ¿Cómo podemos encontrar el tercero? Pues de manera similar. De manera similar. Lo único que ahora si nombro al otro ángulo con otra letra, alfa, tendría que relacionar los lados que conozco. En este caso el opuesto sería 2 y el adyacente es 5. Siempre utilizaría la tangente. Sí. Solo que ahora voy a invertir esto. Y la tangente del ángulo alfa va a ser el opuesto, que ahora es 2, y el adyacente, que es 5. Usamos la función inversa otra vez. Sería tangente inversa de 2 sobre 5. Les muestro cómo ingresé los valores. Y 0.8. 21.8 grados. Sí. Listo. Hemos terminado con ese también. Qué gran trabajo hemos hecho ahora. Bueno, luego de haber visto estos dos ejercicios en donde me dan dos lados, vamos a trabajar con los ejercicios que ya están propuestos como tarea. Entonces vamos a ver acá cómo lo vamos a resolver. Veamos entonces, dice acá que vamos a trabajar los triángulos rectángulos conociendo dos lados. Es decir, que si en el triángulo me dan dos lados, ¿qué es lo que voy a hacer? Dadas las medidas de dos lados de un triángulo rectángulo, se puede encontrar utilizando las razones trigonométricas. Si ustedes se fijan aquí en este dibujo donde tiene calculadora, significa que ustedes van a ocupar la calculadora para encontrar ese valor. Bueno, tenemos ahí entonces... Vamos a ver acá. Tenemos aquí, encuentra las medidas de los ángulos agudos de los triángulos rectángulos. Entonces, ¿cuáles son los ángulos agudos? Es este y este, ¿verdad? Son dos ángulos agudos. Ahora bien, lo que me piden es que encuentre cuánto valen. ¿Y qué es lo primero que voy a hacer? Bueno. Vamos a ver aquí, si yo quiero encontrar el ángulo B, que es este, ustedes le pueden escribir ahí teta, ¿verdad? El ángulo, o lo pueden escribir o representar como el ángulo B, que es este, el ángulo B. Entonces, el ángulo B, si este es el ángulo B, ahora, ¿qué lados son los que me dan? Me dan el opuesto y el adyacente. Entonces vienen ustedes y dicen, bueno, me dan el opuesto y me dan el adyacente. ¿Qué razón trigonométrica me relaciona el opuesto y el adyacente? Sería la tangente. Entonces vengo y escribo tangente de B. ¿Quién es esta B? Es el ángulo de acá, ¿verdad? Ese ángulo me estoy refiriendo, al ángulo B. Y eso es igual a cateto opuesto, porque la tangente es igual a cateto opuesto. ¿Y quién es el opuesto? 2 raíz cuadrada de 3 entre el adyacente, que es 2. Pero aquí 2 entre 2 se elimina o me da 1 y me queda raíz cuadrada de 3. Ahora, como yo lo que quiero encontrar es el ángulo B, quiere decir que a B debo de dejarla sola,
esta que es la palabra tangente, no puedo hacer como está multiplicando, pasa a dividir. Ahí no se puede porque esta es una función trigonométrica. Por lo tanto, lo que se hace es lo siguiente. Como la tangente de B me dio raíz cuadrada de 3, yo puedo ocupar esta tabla que era lo de los ángulos de 30, 45 y 60. ¿Por qué puedo ocupar esta? En el video decía que no la podíamos ocupar porque no nos daba ningún valor que estuviera aquí dentro de la tabla de estos ángulos. Pero en este caso, como raíz cuadrada de 3 sí está en esta tabla, ¿y cuánto es? Miren, 60, ¿ve? Entonces, vengo yo y ya digo, B es igual a 60 grados. Entonces ya tendría ahí 60 grados. ¿Por qué razón? Porque la raíz cuadrada de 3 yo ya sé que corresponde al ángulo de 60 grados. La tangente que me da de raíz cuadrada de 3 es el ángulo de 60. Y yo tengo ahí 60 grados. Ahora, para encontrar, como me piden de los dos ángulos agudos, ya encontré a B. Entonces puedo encontrar al valor de C. Ahí ustedes pueden auxiliarse también de dos cosas. Una, hacerlo como explicaban en el video, que era relacionar como yo quiero el ángulo C, vengo y como si este es el ángulo C, ¿verdad? Y hay que tomar mucho en cuenta eso. Si este es el ángulo C, ¿verdad? Que es diferente, entonces a partir de ahí, porque es el que yo quiero, voy a encontrar una razón trigonométrica que me relacione. Quiero ver, el del ángulo C va a ser opuesto. ¿Y quién? Y adyacente. Opuesto y adyacente la tangente. Entonces, y ya encuentro cuánto es el valor de C. U otra cosa que pueden hacer que me resulta más fácil es que como nosotros tenemos un teorema que dice que la suma de los ángulos internos de todo triángulo es 180, yo sumo 90 más los 60 de B, sumo eso, ¿verdad? Y luego resto 180 menos la suma, me daría ya el valor del ángulo C. ¿Cómo lo harían? Bueno, entonces veamos que ustedes lo que harían es sumar 90 más 60 y eso me da 150. Ahora, 150, ¿de dónde sale los 150? De sumar 60 más los 90 de aquí, me da 150. Entonces, 180 menos 150 me da 30. Entonces, el ángulo de aquí vale 30. Y aquí tenemos el valor de 30. Ahora, vamos a ver aquí, que vamos a hacer otro ejercicio, que acá vamos a ver cuál el N, que tendríamos ahí, qué ejercicio es el que vamos a resolver, es el literal C. Vamos a escribirle ahí que es el literal C el que vamos a resolver. Este sería el literal C. El literal C es este. Vaya, observen en este. Yo encuentro el ángulo N. Usted puede elegir el O, como usted guste. En el ángulo N, que es este, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, primero se busca una razón trigonométrica que me relacione a los lados del triángulo. Por ejemplo, yo tengo aquí, si este es el ángulo que quiero, que es el ángulo N, que es este, acordémonos que un ángulo es la abertura, entonces el ángulo N es este, sería cateto opuesto sobre adyacente. Entonces, opuesto sobre adyacente, ¿quién es? La tangente. Entonces escribo tangente de N es igual a cateto opuesto, que es raíz cuadrada de 3, sobre adyacente, que es 1. Entonces, todo número dividido entre 1, siempre solo escribo el número que sería raíz cuadrada de 3. Entonces, ya habíamos visto anteriormente que la tangente de un ángulo que es raíz cuadrada de 3 le corresponde al de 60, por lo tanto nos da 60 grados. Igual, entonces tendríamos aquí 60, entonces aquí hay uno de 90 más uno de 60, 150. Ahora, 180 le resto 150, me da ese que valdría 30 grados. Esa es la forma que ustedes pueden sacar la medida de ese ángulo, ¿verdad?
Entonces, esa es la forma que podemos ocupar también. Veamos, vamos a ver otro ejemplo también en estos ejercicios, estos dos ejercicios, en el caso que me den un resultado que esté dentro de esta tabla. Por ejemplo, me hubiese dado seno 1/2, puedo ocupar el de 30. O me diera, por ejemplo, coseno 1/2, yo puedo ocupar el de 60. Entonces, pero esa es la forma que ustedes lo van a ir sacando, ¿verdad? Identificando. Si ustedes observan también que allí en el video nos explicaban de que si yo quiero el ángulo, lo que puedo hacer es ocupar esta B, la dejo sola. Entonces, como yo a tangente lo quiero dejar sola, ¿verdad? Dejar sola B, tangente la paso al otro lado, pero como está multiplicando no la puedo dividir. Por lo tanto, lo que se hace es ubicar como tangente inversa. Ahí van a ver ustedes en su calculadora una tecla que tiene estas, por ejemplo, aquí vamos a hacerle tangente inversa, y le van a ver así un -1 allí. Entonces, estas funciones, o seno inversa, coseno inversa, vale, estas, ¿cuándo las vamos a ocupar? Si yo necesito un ángulo. Vaya, por ejemplo, aquí, ahí se explicaba en el video también. Vaya, vienen ustedes y dicen, bueno, yo quiero el ángulo B, y presionan tangente inversa de raíz cuadrada de 3 y les va a dar 60, sin necesidad de ocupar esta tabla. Ahora, luego, para encontrar ya les dije que se sumaba el de 90 más 60, 150. Ahora, 180 menos 150 da 30, es el que tenemos aquí. Y no olvidemos que la suma de los ángulos internos de todo triángulo es 180, por eso es que se resta. En este ejercicio, vienen ustedes, van aquí, tangente de n, les da raíz cuadrada de 3, y para encontrar el valor de 60, en su calculadora presionan tangente inversa, que es la de segunda función. Les va a aparecer así con -1, y le escriben ahí raíz cuadrada de 3 y les va a dar 60. Entonces, para no estar ocupando esta tabla, porque ya en la calculadora lo pueden ocupar también. Veamos este ejercicio D, donde dice que ahí pueden ocupar calculadora. Bueno, aquí vienen ustedes y quieren encontrar un ángulo agudo siempre. Entonces voy a encontrar yo el ángulo agudo J. Entonces, ¿qué función me serviría para encontrar el ángulo acá, verdad? J. Entonces vienen ustedes y ven los lados que tienen. Opuesto, miren aquí, opuesto, ¿ve? Porque está al frente de él. Opuesto. ¿Y cómo se llamaría? Sería la hipotenusa. ¿Por qué? Porque está opuesto al ángulo de 90 grados. Entonces ustedes tienen opuesto e hipotenusa. Opuesto y hipotenusa, seno. ¿Seno de quién? Del ángulo J. Y entonces, ¿quién es seno? Cateto opuesto, hipotenusa, 2/3. Entonces, aquí lo que ustedes van a hacer es que como quieren saber el valor del ángulo J, lo que hacen es pasar esta palabra seno al otro lado, no a dividir, porque no se puede por una razón trigonométrica. La van a pasar al otro lado y le van a escribir seno inversa, aquí, seno inversa, que ya ahí en su calculadora lo van a encontrar. Y presionan seno inversa de 2/3, aquí entre paréntesis, aquí, va, seno inversa de 2/3, y eso le da 41.8. Va a haber momentos que usted puede aproximar a la décima, ¿verdad? Entonces, ahí lo puede hacer usted. Luego, para hallar el ángulo K, porque es el otro que le faltaría, K, aquí les explico yo cómo. Miren, suman 90 más el de 41.8 que encontraron, les da 131. Ahora, como la suma de los ángulos internos de todo triángulo es 180, solo restan 180 menos la suma de los otros dos, que es 131, les da 48.2. Quiere decir que el ángulo K es 48.2. Ese sería el ángulo K. Aquí le vamos a escribir el ángulo K. El ángulo K valdría 48.2. Entonces, ahorita en el literal E. Veamos aquí en el literal E que me dicen que encuentre el valor de los ángulos, ¿verdad?
Entonces encuentro el de G. Entonces, pero como me dan de G, me dan cateto opuesto y adyacente, que aquí lo tenemos, opuesto y adyacente, ¿quién sería? La tangente. Tangente de G igual a 4 sobre 3, porque el opuesto es 4 y 3 es la adyacente. Luego, como yo quiero un ángulo, siempre que ustedes quieran ángulo, van a dejar sola la letra, pero la palabra de la función trigonométrica, por ejemplo, tangente, va a ser la tangente inversa. ¿De quién? De 4/3. Y eso lo hacen a través de la calculadora. Tangente inversa de 4/3, eso les da 53.13, que también lo pueden dejar como 53.1 grados. Todo ángulo va expresado en grados, ahí hay que tener mucho cuidado. Y para hallar el ángulo I, que es el otro que me falta, el ángulo I, lo que van a hacer es estos pasos, 90 más 53.13, que es el que hallé que era G, me da 143.13. Ahora, como la suma de los ángulos internos de todo triángulo es 180, 180 menos la suma de los otros dos, entonces eso me da 36.87. ¿Qué sería el valor del ángulo L? Ese sería el ángulo L. Y de esa forma ustedes lo pueden encontrar. No olviden, por favor, que ahí en el video decía, ¿verdad? Los pasos, cómo van ustedes a utilizar la calculadora. En caso que no tengan calculadora, pueden ocupar su teléfono y ahí aparecen, ¿verdad? Ahí aparecen las funciones trigonométricas que ustedes pueden ocupar. Por ejemplo, aquí, ¿verdad? Ustedes tienen, que no se logra, aquí tienen ustedes unas funciones donde le pueden poner segunda función y ya les aparece la inversa, donde le van a ver ese 1 arriba, ¿verdad? Un -1, que eso significa la inversa. Practíquenlo, vean el video también que les va a ayudar cómo identificar las teclas en su calculadora y en caso que no sea calculadora en el teléfono, cómo lo pueden calcular cada uno de esos ángulos. Cada vez que usted ocupe ángulos, que va a encontrar ángulos, tiene que hacer el despeje de la función trigonométrica. Y como es la función trigonométrica, ya no va usted, como está multiplicando, voy a dividir, sino que lo que se hace es escribir la función trigonométrica inversa, tangente inversa, seno inversa, coseno inversa, que ahí están todas esas teclas en su calculadora. Por lo tanto, les quedan poquitos ejercicios que resolver y ya ustedes pues los hacen y revisen su libro también. Es importante revisar el libro de texto y cualquier duda pues me preguntan.